aumento de la inmunoglobulina, que son proteínas, van a causar daño a nivel de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí muestra, sabemos que las células se producen por la médula ósea, y en la médula ósea ya va a haber proliferación de esas células beta, plasmocíticas anormales, y ellos van a producir inmunoglobulina abundante, ¿sí? Eso de la forma esquemática, ¿no? De hace tiempo, miles de años, ya se descubrió esta patología, ¿verdad? Que causaba afectación o lesiones óseas, como ustedes pueden ver en este cráneo, ¿verdad? Post-mortem, obviamente, cadáver, ¿verdad? Se encontraba que todos estos pacientes que después se encontraban, esto, la forma del cráneo, también cuando en vida se encontraba con astenia, dinamia, tenía fracturas patológicas, vivía con dolores óseos y tenían cambio en la coloración de la orina, ¿sí? Hace tiempo ya todo este escrito en los pacientes momificados que se quedaban posterior sus restos, ¿verdad? Ya para ver las fracturas patológicas que tenían los pacientes, deformaciones, ¿verdad? O lo que serían lesiones líticas, como se ve en la imagen, ¿sí? Había un doctor también, ¿verdad? En la época, ¿con qué año era? 1845, todavía no había nada de bioquímica. Él agarraba y estudiaba la orina de los pacientes, él hervía la orina de los pacientes, porque decía que esta enfermedad procedía de los vasos sanguíneos, algo tenía que relacionarse, ¿verdad? Y que esa coloración terrosa que tenía la orina venía del material del hueso y que era expulsado por los riñones la orina, así que ella tenía una noción. Yo digo lo que la gente antes era mucho más inteligente que actual, ¿verdad? Ahora son medio todo bobitos nosotros, pero ella era mucho más inteligente, ¿sí? Gente, yo era muy inteligente, yo hacía diagnóstico con semiología. Ahora, ¿quién es el médico que te va a decir hacerle la percusión de neumonía? Te va a decir, no te va a decir eso, ¿verdad? Te pedí una radiografía, una tomografía, laboratorio, TCR, criptorita en la orina, y ahí le decía, ahora tenés una neumonía. Anteriormente estudiaban bastante, ¿verdad? Entonces, este doctor ya estudiaba la orina del paciente, decía que había alguna alteración a nivel óseo y obviamente que afectaba a los riñones, ¿sí? Como epidemiología, en 2021 se registró casos en Estados Unidos de aproximadamente 34.920 casos, y de esas personas vomitaban 12.410, ¿verdad? Es más prevalente en raza negra que en caucásicos, y en promedio es de 69 para arriba. Realmente de 60 para arriba es el promedio de la presentación clínica del mieloma múltiple. Pero hoy en día se ve en pacientes más jóvenes, ya sean 30, 40, 50 años también, ¿sí? Es más prevalente en varones que en mujeres. La etiología es idiopática, la palabra idiopática, ¿verdad? Pero en síntesis se está haciendo estudios que tienen alguna relación con la exposición a radiación, no es tan certero, pero se está asociando, ya sea pacientes que tienen contacto con petróleo, ya sea campesino, carpintero, todo lo que tienen contacto con el petróleo. También se vio que hay una hiperdiploidía, ¿verdad? Alteración cromosomática, ¿verdad? A nivel del 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21. Se está también estudiando que sí tiene relación con esas alteraciones cromosomáticas, pero hasta ahora es idiopática la palabra, ¿verdad? Fisiopatología, esta sí mismo le resumí a 7 de Harrison, ¿verdad? Para que sepan. Nada más dice la fisiopatología, primeramente la célula mieloide tiene que adherirse a una superficie celular y tiene que tener una molécula que le va a ayudar a la adhesión. Una vez que se adhiere a la médula ósea, ¿verdad? Al hueso, él va a hacer su proliferación, su supervivencia, y va a comenzar a tener resistencia a ciertos fármacos, y él se va a ir proliferando, ¿sí? Posteriormente, ya está adherido, ¿qué va a hacer esa célula? Va a interactuar con la médula ósea, ¿sí? Van a comenzar a activar o liberar citoquinas inflamatorias, y ahí va a venir otra vez, va a aumentar el crecimiento, ¿verdad? Va a tener su supervivencia y va a evitar la apoptosis de esas células, así que cada vez se va a quedar más grande y más anómala, ¿verdad? Y posterior a eso, ellos, ¿qué hacen para degradar la parte ósea? Ellos inhiben la parte de los osteoblastos y comienzan a estimular las células osteoclásticas, ¿verdad? Como dice su nombre, osteoclasto es de destrucción y osteoblasto es de producción. Así que ellos destruyen y ya no producen, ¿sí?
Aparte de eso, ellos producen inmunoglobulina, nosotros dijimos que era nuestra defensa. Imagínense que el paciente tiene muchísima inmunoglobulina, pero sea deficiente, no nos va a proteger. Entonces nosotros somos inmunosuprimidos al final. Y así es que nosotros tenemos disminución, tendencia a hacer lo que sería infecciones a repeticiones, o también puede formar un tumor, que vamos a llamarlo de plasmocitoma, que le voy a estar mostrando, ¿verdad? Sería la fisiopatología y nada más explica la imagen, ¿verdad? Lo que pasa, la célula marrón o lo que sería la célula del mieloma se va a adherir, como ustedes pueden ver, la célula del mieloma se va a adherir a lo que sería al hueso, ¿verdad? Ahí va a comenzar a proliferarse, ¿verdad? Y estimular lo que serían las células osteoclásticas para destruir el hueso, y va a comenzar a inhibir la acción de los osteoclastos. Aparte de eso, van a liberar abundante inmunoglobulina a la sangre y van a causar la afectación sistémica que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que también predispone a la angiogénesis, y ahí por ahí va el tumor, ¿sí? Bueno, estas son las fases o la etapa que pasa el paciente antes de llegar al mieloma. El primero, quién sabe, ya sea por una anomalía, por hiperdiploidía o exposición a radiación, comienza a ver esas células plasmocíticas, ¿verdad? Y ellos van a comenzar, el primer estadio se llama gamapatía monoclonal de importancia incierta, el famoso MBUS, ¿verdad? Como le dicen. Esa es la primera fase. Este paciente puede tener un poco de células plasmáticas, pero ellos son asintomáticas, como le dice el famoso rasgo, ¿verdad? Lo que tiene, pero todavía no desenvuelven la enfermedad en sí, ¿sí? El paciente que tiene el mieloma intramedular, sí, ya tiene afectación de la médula ósea, pero todavía no tiene esa proliferación de las inmunoglobulinas, así que no tiene síntomas como tal, ¿verdad? Y a diferencia de que el extramedular, sí, el paciente que ya va a tener síntomas. Son etapas que va pasando el paciente, ¿verdad? Hasta puede llegar a la leucemia, ¿sí? Ay, ¿qué tipo de leucemia? Ustedes dieron leucemia de células T, células B. ¿Cuál creen que va a ser? De células B. ¿Verdad? Si estamos hablando de plasmocitos, va a ser de células B. Muy bien, esto es solamente en forma esquemática lo que acabé de decirles, lo que sería la mapatía monoclonal de respuesta incierta, va a pasar lo que sería mieloma intramedular, extramedular, y hasta se puede llegar a convertir en una leucemia de esa afectación, ¿verdad? Ya sea por una radiación o por una trisomía, hiperdiploidía, que va a afectar esa progresión de estos pacientes. ¿Sí? Lo mismo. Okay. Como le dije, el mieloma es una neoplasia hematológica y se puede clasificar en dos tipos: premaligno, que es el MCUS, y es cuando ya hay afectación sistémica, cuando progresa, ¿verdad? Y ya hay síntomas sistémicos. Y eso es lo que es muy importante, ¿verdad? Tipo de mieloma, quiero que se recuerden, el mieloma está dado por plasmocitos que producen inmunoglobulinas anormales abundantes. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas que ellos producen? 50-60% es IgG, 30% es IgA y el 15% es proteína de Bence-Jones, es el BJ que dice de Bence-Jones, ¿sí? Obviamente produce también otro tipo de inmunoglobulina, pero en menor cantidad, ¿sí? Pero quiero que se recuerden, IgG, IgA, Bence-Jones, ¿sí? Cuadro clínico, ¿sí? Cuando nosotros vamos a sospechar que el paciente tiene mieloma múltiple, uno, tiene que haber alguna afectación del infiltrativo óseo. ¿Qué significa? Algún dolor óseo, ¿verdad? Tiene que haber en este paciente, o quién sabe, una fractura patológica, acompañada de algunos síntomas, ya sean metabólicas o deficiencia inmune. ¿Qué significa? Tiene que haber alteración a nivel inmunológico. ¿Qué hace cuando mi paciente está con déficit de la defensa? ¿Qué hace mi paciente? Suprimido. Infecciones a repetición, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una mnemotecnia para pensar en mieloma múltiple. Los síntomas se resumen en CRAP, ¿verdad? Que vamos a ver cada uno de ellos.
Y aparte de eso, tiene que verse que el paciente tiene mayor a 10% de células plasmocíticas. ¿En dónde? ¿En dónde yo ya veo esas células plasmocíticas? En médula ósea. Pero obviamente, ¿y qué necesita para saber eso? Biopsia de médula ósea. ¿Sí? Bueno, estos son la mnemotecnia para saber de la clínica del paciente. ¿Sí? Por la mnemotecnia CRAP, C de calcemia, ¿sí? Calcio sérico mayor a 11.5, o dependiendo del laboratorio que ustedes van a solicitar, tiene que ir aumentado. Infuria renal aguda o crónica, dependiendo del paciente, del tiempo de evolución, ¿verdad? Pero obviamente va a haber alteración de la creatinina, va a estar aumentado la creatinina, ¿sí? Va a haber anemia también, dependiendo de la gravedad de los síntomas y la infiltración de la médula ósea. Va a variar si es una anemia leve, moderada, severa también, ¿sí? Entonces tenemos que ver. Y B de Bones, que sería lesiones líticas, ¿verdad? Va a haber afectación a nivel óseo. Entonces tenemos que ver estas 4, ¿verdad? Para ver si el paciente tiene o no tiene mieloma, ¿sí? Muy bien. También existe un síndrome raro y grave de mieloma múltiple, ¿verdad? Que se llama síndrome de Poems, que tiene que tener por lo menos uno de los 4 criterios, ¿verdad? Que entre ellos entra polineuropatía, trastorno proliferativo de las plasmocitos monoclonales, que serían la médula ósea, obviamente. Cualquiera de los otros elementos, ya sean lesiones osteoscleróticas, enfermedad de Castleman, que es una enfermedad rarísima, ¿verdad? Genético, concentraciones altas de factores de crecimiento de endotelio vascular, o cualquiera otra también, adenomegalias, sobrecarga volumen vascular, endocrinopatías, cambios cutáneos, papiledema y trombocitosis. Entonces, esta es una presentación grave y muy rara del mieloma múltiple que también se puede ver, ¿sí? Bueno, ahora, yo tengo que tener para el criterio para hacer mieloma, para pensar en mieloma múltiple, síntomas CRAP más biopsia de médula ósea. Aparte de eso, hay estudios también que yo le voy a tener que solicitar, ¿verdad? Entre ellos, electroforesis de las proteínas, ya sea a nivel sanguíneo, a nivel urinario. ¿Qué es lo que yo voy a ver con ese electroforesis de proteínas? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es lo que está predominando, si es mieloma múltiple? Si es IgG, IgA o Bensel-Jones, ¿sí? Entonces eso se llama proteína en el suelo o en orina, ¿verdad? IgG o IgA. Proteína de Bensel-Jones se hace la mayoría de las veces en orina. Calcio y obviamente la función de la médula ósea. Yo tengo que ver todo esto, ¿sí? Bueno, cuadro clínico, entre ellos les dije que la principal es lesiones óseas, ¿verdad? 80%. Infecciones, 25-75% de los pacientes presentan infecciones a repetición. Anemia en 73%, dolor óseo 58%, 40% presentan falla renal, 33% hipercalcemia y la hiperglucosidad de la sangre en 6%. ¿Sí? Bueno, entre ellos, uno de los más importantes es lesiones óseas, entre ellos los osteolisis en 80% de los pacientes, ¿verdad? La mayoría se ve en cráneo, columna vertebral, costilla, pelvis, epífisis proximal y huesos largos, ¿sí? Si es una osteoporosis grave, fracturas patológicas de columna vertebral, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a pedir la radiografía? Este es mi paciente, porque una vez yo le pedí al interno que me haga radiografía de cráneo, ¿verdad? Y él me hizo de frente y no conseguí ver nada, siempre de perfil, huesos largos, ¿de dónde le van a pedir? Miembros superiores, ya sea húmero, ¿verdad? Toda esa parte, parrilla costal o vértebra, puede ser radiografía o puede ser una resonancia magnética también si es la parte vertebral para ver. Esto es mi paciente que yo ya tuve, ¿sí? Una radiografía del paciente, ¿sí? Entonces, radiografía convencional, yo puedo ver esas lesiones líticas o en sacabocado, como le dice, va a ser que agarró una cuchara y así, ¿sí? Por eso se dice lesiones en sacabocado. O una destrucción o fisuras parciales también se pueden ver allá arriba, por ejemplo, ¿verdad? También se puede observar.
severidad de la anemia va a depender del grado de afectación de la médula ósea del paciente, ¿sí? Pero no es solamente por el infiltrado lo que ocurre en la anemia, que es la principal causa, que sería la invasión de la médula ósea, puede ser por otros también. ¿Quién sabe? Mi paciente tiene falla renal. Si mi riñón no funciona, no tengo eritropoyetina, puede hacer anemia también. Mi paciente puede tener déficit también, ya sea por mala absorción asociada o quién sabe, disminución de la ingesta, ¿verdad? De B12 o folato, hacer una anemia megaloblástica, ¿verdad? Entonces también son algunas de las causas de la anemia que puede estar acompañada. Doloroso. Yo creo que el síntoma más típico del paciente con mieloma múltiple es dolor óseo. ¿Dónde me duele? La lesión lumbar. ¿Sí? Ay, ella, así, a mí también me duele la lumbar. ¿Será que tengo mieloma múltiple? ¿Verdad? Siempre así uno somatiza.